Buen día a todos, bienvenidos a su estética unisex, qué bueno que se dan otra vuelta, ya urgía. Y hoy justamente lo que vamos a hacer, les vamos a dar una pequeña despuntada en su conocimiento sobre el capacitismo y un champú o unas luces, no sé cuál sea, sobre interseccionalidad entre género y discapacidad. Y para este tema, como siempre, está conmigo mi queridísima, iba a decir comadre, pero más bien es camarada o ¿cómo se dice cuando estás en contubernio, Jimé? Bueno, cómplice, esa es la palabra que estaba buscando. Mi queridísima cómplice, Jimena Ábalos. Oye, muchas gracias, mi querido William Brickman Clark. Estoy muy feliz hoy porque está con nosotros una persona que yo quiero y admiro muchísimo, que es una abogada, Mariana Díaz Figueroa. Ella es feminista y se dedica al tema de discapacidad, entre otras cosas. Ahorita la voy a presentar, pero también está con nosotros nuestra querida intérprete de lengua de señas mexicana, que es Erika Ordóñez Delgado, a quien agradezco también infinitamente haya venido a visitarnos a la Estética Unisex para hacer este contenido más accesible para una mayor cantidad de personas, que en realidad es algo que deberíamos de hacer siempre y hemos sido omises en hacer este contenido accesible. Por eso también va a estar disponible en video con la interpretación en lengua de señas mexicanas. Pero le doy la palabra a nuestra querida Mariana para que ella pueda también presentarse y platicarnos un poquito o empezar a introducir nuestro enchulamiento del día. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. La verdad es que estoy muy emocionada, William, Jimena, por estar con ustedes. Soy súper fan de su programa, así que gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, me presento rapidísimo, soy abogada, como tú lo mencionaste. Me dedico, entre otras cosas, a temas de derechos humanos y específicamente a la intersección de género y discapacidad, además de temas de no discriminación, etcétera, y cuestiones más constitucionales. Bueno, una de las cosas que hablamos desde el segundo o primero incluso episodio o cita de Estética Unisex es el tema del paradigma del ser humano default, ¿no? Y decíamos, este ser humano default es varón, este ser humano default es blanco, y ahora nos interesa mucho resaltar que este ser humano default, aparentemente, que obviamente es una ficción, pero es quien ha tenido, quien ha creado, quien ha producido nuestra cultura, también es una persona que no tiene discapacidad, que es sin discapacidad, por decirlo de alguna manera. Y entonces todo nuestro mundo y nuestra cultura se basa en este falso paradigma de capacitismo, ¿no? No sé si nos quieres platicar un poquito más, Mariana, sobre de qué hablamos cuando hablamos de capacitismo. Claro que sí. Les platico un poco. Como comentábamos antes de iniciar el programa, el capacitismo es un sistema de opresión, igual que lo es el machismo, ¿no? Igual que tenemos el machismo metido hasta las venas y todo está hecho por los hombres y para los hombres bajo ese estándar, todo está hecho a partir de un sistema de opresión capacitista que, como tú mencionabas, tiene al centro a un tipo de persona estandarizada, ¿no? Que tiene un cuerpo estandarizado, que se mueve de determinada manera, por ejemplo, caminando, y si no se mueve caminando, pues para el resto del mundo es como si no se moviera. Se comunica oralmente, y si se comunica de otra manera, se entiende que no se comunica, entiende el mundo de una determinada manera y reacciona solamente de una determinada manera. Pero justamente que todo esté construido así deja de lado a la diversidad de personas que existen, ¿no? Y no las contempla, y entonces aquí se genera una denegación de derechos y de oportunidades, pues porque el mundo solamente está construido para un tipo de personas sin considerar la diversidad humana. Porque es muy importante entender eso, que la discapacidad es parte de la diversidad humana.
O sea, no es sinónimo de enfermedad, sino la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla que la discapacidad se compone de 2 factores. Por un lado, las condiciones individuales de la persona, no sé, el movimiento, la audición, la vista, etcétera, ¿no? Y por otro lado, y lo más importante, las barreras del entorno. Si eliminamos las barreras del entorno, pensemos en barreras físicas como escaleras, barreras comunicacionales como que no haya un intérprete de lengua de señas, barreras actitudinales como los prejuicios o los estereotipos. Si eliminamos estas barreras, en realidad lo único que quedaría es la diversidad humana. Y eso está perfecto, eso está bien. Inclusive hay una parte en el documental muy interesante, o bueno, que a mí fue el primer momento en que me agarró, en que una persona que tiene, me parece estaba en silla de ruedas, no me acuerdo cuál era específicamente la discapacidad de esta persona, pero ella dice que cuando está caminando por Brooklyn, un niño le pregunta que si está enferma. Y ese es el momento en el que ella como que interioriza toda la situación y se siente mal. Y entonces, y ella comenta cómo a lo largo de su vida, esto es en los 60s o en los 50, si no me equivoco, pero sigue siendo un problema. O sea, 50 años después, 60 años después, el que sea percibido como una enfermedad, ¿no? Le pregunta, ¿Are you sick? Es algo que le sigue afectando, ¿no? Media centuria después. Sí, creo que eso es sumamente importante y es primordial lo que mencionas. De hecho, si no me equivoco, quien dice eso es Judy Heumann, una de las principales activistas del documental. Y lo que ella dice es, justamente nos refleja algo que es parte del problema y que también tenemos metido hasta en las venas, que es algo que se conoce como modelo médico asistencialista. Esto es la manera en cómo se ha entendido históricamente la discapacidad. Y el modelo médico nos dice o entiende la discapacidad como sinónimo de enfermedad. Y entonces el diagnóstico, por así decirlo, se convierte en sinónimo o en definición de discapacidad, ¿no? Y entonces entendemos a partir del modelo médico que pobrecitas las personas con discapacidad, pongo esto entre comillas, porque son personas que, eso diría el modelo médico, sufren mucho, son víctimas, y entonces tenemos que rehabilitarlas para poder incluirlas a la sociedad. Y entender la discapacidad como sinónimo de enfermedad, pues es sumamente problemático, porque con el diagnóstico se pone, digamos, una identificación a la persona solamente con eso, y a partir de ese diagnóstico se define qué es lo que puede hacer la persona o no y los derechos o no que tiene. Entonces, cuando decimos, no sé, es una persona con síndrome de Down, automáticamente lo tomamos como sinónimo de discapacidad, y eso, como ya lo mencionamos anteriormente, no es la discapacidad. O sea, ese diagnóstico puede darnos solamente una parte del factor de la discapacidad, ¿no? Pero no define todo. Es más, el diagnóstico ni siquiera tendría que definir esa primera parte, porque esa primera parte son las condiciones individuales de la persona que no tienen que estar aparejadas con un diagnóstico. No sé si soy clara con esto. Por eso lo que dice Judy es, cuando yo voy en la calle y me dicen, ¿de qué estás enferma? No, pues yo de nada, no tengo gripa, ni me duele el estómago, ni nada. O sea, tengo una dificultad en el movimiento, pero no estoy enferma. Sí, creo que es como muy sintomático del capacitismo este enfoque, ¿no? Que usemos además términos que tienen que ver con padecimientos, que tienen que ver con enfermedad, para hablar de la discapacidad, ¿no? Y esto también pues me remite obviamente a lo que ya decía sobre los cuerpos y cómo culturalmente se asigna
que ciertos cuerpos o ciertas actividades que se asignan a los cuerpos, entre comillas, normales, y esos son los cuerpos que tienen valor, ¿no? Que por supuesto esto es una construcción cultural a partir del capacitismo, ¿no? Creo que esto de hablar del enfoque médico nos permite empezar a entrar a las dos películas. Y una película que tú me decías, Mariana, que consideras que tiene mucho este enfoque médico, es precisamente la película de Me Before You, ¿no? Yo confieso que yo vi esta película y además confieso que antes de ver la película leí la novela, que es una novela de Jojo Moyes, no sé cómo se pronuncie su nombre, pero me produjo, o sea, no entiendo cómo fue que vi la película, porque me produjo muchísima rabia la novela, ¿no? Para quienes ya la vieron, que suponemos que todos para este punto ya la vieron, en esta novela se trata de un hombre súper exitoso, súper guapo, que viene de una familia de muchísimo dinero, que tiene un accidente y entonces el accidente trae una discapacidad y entonces pues eso nos presentan en la novela un paradigma prácticamente trágico en donde se supone que de manera inevitable él ha elegido su propia muerte digna, ¿no? A mí me confrontó de muchas maneras esto, pero no sé, Mariana, si quieres comentar cómo lo relacionas precisamente a lo del modelo médico que mencionabas. Sí, claro. Mi recomendación es, si quieren entender modelo médico, vean la película o vean las novelas mexicanas, ¿no? Ahorita también menciono eso, pero ¿por qué me refiero que tiene modelo médico? Porque ciertamente a partir de un accidente, uno de los protagonistas tiene una paraplegia y entonces, como no se puede mover, considera que su vida ya no tiene valor y entonces elige la opción de la eutanasia, ¿no? Pero ahí vemos muchos temas. Primero, el que adquiera una discapacidad para la familia es una desgracia, entre comillas, ¿no? Es lo peor que les pudo haber pasado, es tristísimo, a él se le ve como una víctima, entonces su novia, por adquirir una discapacidad, lo deja y además lo deja por el mejor amigo, una cosa así. Después, él tiene unos sistemas de apoyo, afortunadamente, cosa que muchas personas con discapacidad no tienen y deberían tener para su vida independiente, ¿no? Tiene una persona que le ayude a hacer sus actividades diarias y, digámoslo así, una persona que le sirve de compañía, que es la otra protagonista. Y, bueno, de verdad vean la película porque les estoy spoileando todo, pero cuando se enamora de quien lo acompaña, literalmente su respuesta es: no quiero que te quedes conmigo porque yo voy a ser una carga y no quiero que sufras por estar conmigo. Entonces, ahí nos da todo un panorama del terrible capacitismo que existe. ¿Por qué? Porque nos hace ver la discapacidad como lo peor que puede pasar, ¿no? Como una desgracia, como además un cuerpo que no es objeto de deseo, que no puede ser objeto de amor, que además literalmente ya no es útil, ¿no? Porque no trabaja, no se puede desarrollar, no es útil para la sociedad ni para sí mismo. Y justamente el problema es la imagen que nos da el modelo médico sobre la discapacidad. Entonces, esto es parte del sistema de opresión y genera que la visión sobre la discapacidad sea algo terrible. Y tú como persona con discapacidad te lo compras y entonces te sientes la persona más desafortunada, inútil, etcétera, del mundo. Cuando eso, por supuesto, no tiene que ser así, ¿no? Sí, creo que es muy desafortunado como justo este retrato de que ya su vida se fue al caño por tener esta discapacidad. Y justo me interesa esta parte que dices sobre el tema romántico, ¿no? Porque
aparentemente se vuelve como alguien que no es digno de tener amor en su vida. Después llega Lu, que es esta persona que es su cuidadora, y entonces parecería que sí va a tener amor en su vida, ¿no? Pero la narrativa es como de tragedia, en el sentido que de todas formas, aunque sí están enamorados, aunque potencialmente se puede dar cuenta de que sí puede tener esa parte en su vida, y tenemos esta escena donde bailan en la silla de ruedas y tal, de todas formas el desenlace es inevitable, ¿no? Que me parece que sí es justo esto que mencionas sobre cómo ilustra cuál es el valor de la vida de una persona con discapacidad, ¿no? Pareciera que incluso además este personaje que se llama William, por cierto, guiño guiño, en todo su privilegio, porque además es alguien que pues dentro del tema de discapacidad está en una situación de súper privilegio, ¿no? Que tiene, pues tiene los recursos, que Tiene un castillo, básicamente, sí. ¿no? O sea, Pero además, pues es, o sea, como el varón blanco privilegiado, guapo, tal. Incluso solamente por el tema de la discapacidad, pareciera que esa es la gran tragedia de la vida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que ese es un grave problema porque nos refleja, o sea, no solamente la película que es muy rosa y muy capacitista y lo que quieras, sino nos refleja como la idea de la sociedad que se tiene en relación con la discapacidad. Y justamente creo que esto se ve muy reflejado en las relaciones amorosas, porque como comentábamos, las personas con discapacidad en general son vistas como objetos literal, no sujetos, objetos de cuidado que además no generan deseo, ¿no? Y por lo tanto no generan amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy complejo, ¿no? Y tiene mucho que ver en cómo entendemos la discapacidad, ¿no? Pues, Mariana, pero quizá yo creo que habría que hacer aquí una pequeña acotación. Yo creo que para los que nos escuchan, porque creo que cuando solo decimos modelo de salud, yo entiendo que para ti queda muy claro, pero sí hay algo en la fisicalidad de estas personas que estamos viendo en el documental y en la película, en la cual se podría decir que hay una diferencia notable. No estoy diciendo que esté bien, mal, y esto ni mal. Entonces, quizá expandir un poquito esto que estamos hablando del modelo de salud para llevarlo como a su dimensión más amplia de cómo se instrumentaliza, ¿no? Que claramente están los escritos de Foucault, que todo el mundo siempre cita, específicamente el nacimiento de la clínica, pero ahí yo me iría más con Michel Desserteau y un libro que tiene que se llama La posesión de Loudun, que es sobre básicamente sobre brujas y sobre una persona poseída que se llama Loudun en el siglo, me parece, 18 en Francia. Y lo que empiezan a explicar él y obviamente Foucault, ambos, es que la salud como concepto en realidad se está utilizando para generar una noción de normalidad que te sirve como instrumento de poder y que te sirve muy bien porque en el momento en el que lo metes al ámbito de la salud, es decir, en el momento en que lo metes en esta episteme del siglo XIX, en la cual coincide la biología, la filología, la historia, etcétera, todas como ciertas ciencias positivas o positivistas, entonces el dato adquiere como una cierta validez en sí que lo que tú nos dices es que no tiene, me explico, o sea, uno podría objetar sin leer a estas personas o sin saber bien de todas las cosas que sabes tú, que puedes decir lo que quieras sobre una persona con discapacidad, pero que pues no puede caminar, ¿no? Que es lo que tú decías. O sea, dime lo que quieras, perfecto, pero no puede caminar. Y entonces lo que decían mucho en la película, y entonces, ¿por qué vamos a ponerle rampas a él si es una minoría que no puede caminar, ¿no? Entonces ese dato físico normalmente se entiende como algo que puede defender esta aproximación de la salud y entonces justo creo que habría que hacer notar esto, ¿no? O sea, la salud no es algo en sí, sino que es un concepto que se utiliza para generar una noción de lo que es normal.
Porque digo, no nos da tiempo de meternos esto, pero recordaremos, Jimena lo va a saber mejor que yo, porque Jimena sabe estos datos. Pero, por ejemplo, la homosexualidad también era un problema de salud, si no me equivoco, hasta 1976 o 79, ¿no? Que estaba en el DSM, que es este manual. No, es decir, es una manera de decir, esto es anormal y sustentar esa normalidad no en porque yo quiero que sea normal, sino en un dato biológico, en un dato psiquiátrico, en un dato físico o fisiológico que me ayuda a explicarlo, aunque no sea cierto en sí. Antes de darle la palabra a Mariana sobre esto, bueno, primero decir que el planteamiento como de que sí hay una razón objetiva me parece problemático, como en esto que hemos discutido, como de que muchas veces la noción de jugar al abogado del diablo es en sí mismo una forma de discriminación o una forma de gaslighting. Pero creo que el punto interesante detrás de la pregunta tiene que ver con quién decide lo que es saludable, ¿no? Y es algo que hemos hablado en torno a muchos diferentes tipos de opresión, ¿no? Que tiene que ver también con reflexiones desde el feminismo, ¿no? Que como desde el paradigma de la masculinidad se determina quién es o no saludable, ¿no? O qué es una mujer saludable. El tema de las personas gordas es muy claro ahí también, ¿no? El tema de la homosexualidad, efectivamente. O sea, creo que la idea de patologizar desde la hegemonía sí tiene que ver muchísimo con una forma de opresión, ¿no? Pero es muy importante que lo discutamos, Jimena, porque la gente que oiga este episodio va a salir y va a tener discusiones con personas que le van a objetar justamente esto que dices, que le van a decir, bueno, qué bueno que me digas todo esto, pero el Señor no, como decía al principio Mariana, el Señor no puede caminar, o habla a una velocidad distinta que otras personas, o habla en otra lengua o en otro idioma, o se comunica de una manera distinta. O sea, siempre te van a objetar con ese dato semi o cuasi objetivo, ¿no? Y entonces hay que hablarlo para que cuando la gente salga a discutir después de oír esto, pues sepa con qué, ¿no? Con qué darle a estos argumentos. No sé qué piensas tú, Mariana. Creo que los puntos que das, William, son muy importantes para la discusión. Sobre todo, o sea, ya que tú citaste a Foucault, Foucault también dice que el término de normalidad o anormalidad es parte de la construcción social. O sea, lo que la sociedad considera normal o anormal es cierto grupo social que así lo considera, pero no porque realmente esto sea así. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, si alguien menciona que objetivamente una persona no se mueve o no se comunica, etcétera, de la misma manera, eso es cierto, pero justo ahí hay que cambiar el chip y hay que decir, si bien es cierto, justo eso es parte de la diversidad humana. Exacto. Y ahí no está el problema. El problema está en las barreras que se generan en el entorno, en la comunicación, en los estereotipos, porque justamente esas barreras segregan en base a lo que la sociedad considera subjetivamente normal o anormal. Y eso es lo terrible porque eso limita el ejercicio de diversos derechos. Creo que justo, y es justo es una reflexión que teníamos también en la cita pasada, como que aparentemente, y creo que se refleja de manera muy desafortunada en la de Me Before You, en donde aparentemente es la persona con discapacidad quien está mal, ¿no? Quien no pertenece al mundo, ¿no? Cuando justo la reflexión que teníamos la vez pasada es que más bien es el entorno quien tiene que cambiar, ¿no? Justo a partir de que no es, o sea, es una construcción totalmente falsa que es lo normal o que es digamos, lo común que una persona no tenga discapacidad, ¿no? Ese paradigma creo que es lo que tenemos que empezar a deconstruir y que en la película es como el mensaje principal, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a mí me dio una rabia terrible esto, ¿no? Porque aparte lo vemos desde los ojos de Lu y ella como de, no, pero es que
ve todo lo que vale la pena para quedarse aquí, ¿no? Y también creo que es problemático como pareciera que lo ponen un poco en defensa del derecho a la muerte digna, ¿no? Entonces, que por supuesto, o sea, como una cuestión de autonomía corporal, podemos estar a favor de la muerte digna, ¿no? Y entonces en este caso es como de, pues sí, sí estoy a favor de la muerte digna, pero me incomoda muchísimo toda esta narrativa y toda esta construcción en donde pareciera que el mensaje es que su cuerpo no vale. Pero a ver, yo creo que hay otra lectura de la película en el entendido que creo que compartimos tú y yo, Jimena, y me imagino, Mariana, que la película es una mierda. Pero yo creo que hay otra cosa, hay otra cosa muy interesante que te permite pensar, y es lo siguiente. El caso particular de este güey es una persona que primero, como dice Jimena, tiene todos los recursos posibles. El güey tiene un castillo, ¿no? Entonces tiene toda la lana del mundo. Y él lo dice en un momento, dice, y entonces a mí esta situación de privilegio, habiendo nacido sin la discapacidad que luego sufre, bueno, no sufre es una palabra, no se adquiere, sí. ¿no? Por ejemplo, Exacto. Sufre esta se refiere al modelo médico. Exacto. Porque Entonces, se entiende que la discapacidad se sufre y la discapacidad no se sufre, es algo que se vive nada más. Diríamos, ¿adquiere una discapacidad o qué sería lo correcto? Sí, adquiere una discapacidad, es correcto. Él adquiere una discapacidad, pero él tiene una parte en la película muy interesante en la que él dice, es que yo ya viví una vida en la que experimenté y viví ciertas cosas que para mí eso es vida y que nunca voy a poder volverlas a experimentar. Y digo que es interesante por lo siguiente, porque lo que te dice es que el mundo está configurado de tal manera, el mundo está construido materialmente de tal manera que las cosas que más valor tienen, que son las que pueden alcanzar las personas con mayor privilegio, es decir, esa parte de hasta arriba de la experiencia, lo que puedes comprar, lo que puedes vivir, lo que puedes hacer, que realmente es lo más cabrón de nuestra sociedad, solo lo puedes hacer, ¿sí? En este caso, si no tienes la capacidad que tiene Will. Entonces, a mí me parece muy interesante ese quiebre y esa pequeña discusión que tiene, porque lo que digo, no sé si él se dé cuenta o no lo podemos especular, pero lo que te está diciendo de alguna manera es que el mundo está construido no solo de una manera desigual, sino que está construido de tal manera que eso que consideramos lo mejor, ¿sí? Eso, lo mejor que puedes alcanzar, lo mejor que puedes comprar, lo mejor que puedes llegar, la mejor persona que puedes llegar a ser, ¿sí? Transita por lugares que no serían accesibles a una persona con la discapacidad que adquiere Will. Totalmente. Sí, creo que además esto es una reflexión que ya hemos tenido. O sea, no solamente es los cuerpos que se valoran, sino también los valores que se ponen en la escala cultural como de una vida que vale la pena vivirse, ¿no? Que eso también pasa por el filtro del capacitismo. Entonces pareciera que las experiencias que vale la pena tener en la vida son las que están centradas alrededor de moverse de cierta manera, como ya decías, Mariana, o de comunicarse de cierta manera, cuando en realidad, y eso es lo que me parece increíble del documental, que si quieren transicionemos porque me parece que tiene muchísima carnita el documental y que vale la pena más que la otra película. Jimena, ¿vamos a discutir o no lo mal que actúa ella? O sea, nomás rapidísimo. ¿Calice o no? No vamos a platicar de esto. Así o sea, sí, aparte tiene otras fallas de comedia romántica, ¿no? Pero creo que o sea, y creo que lo interesante es por qué fue exitosa la novela y por qué fue exitosa ¿Fue exitosa la película? La película, a sí. ver, lo que hablan, déjenme checar cuánta o sea, bueno, no creo que haya sido la más exitosa del mundo, ¿no? Pero puede ser que sí. Es de las más vistas en Netflix, de verdad. Eso seguro, sí, porque Netflix ya se volvió el lugar de la comedia romántica. Pero es porque hay este impulso de tragedia, ¿no? Como si fuera Romeo y Julieta, como de que al fin encontró al amor de su vida en esta narrativa muy del amor romántico, pero está destinado a no quedarse, ¿no? Y lo que eso nos puede hacer o cómo eso nos interpela desde nuestras propias construcciones del amor romántico, ¿no? Y entonces... Perdón que te interrumpa, Jimé, fue un pinche exitazo. O sea, les costó 20 millones hacerla y recaudó 208 millones
millones, o sea, 10 veces lo que les costó. Bueno, pero ya nos podemos ir, por favor, al otro documental que creo que vale muchísimo más la pena. Pero justo una de las cosas que me gusta, y ahorita Mariana, tú nos hablarás mucho más sobre lo que es el modelo social y cómo se contrapone a este modelo médico de discapacidad. Pero creo que de lo que más me gusta, y justo relacionado con esto de qué es lo que hace que una vida valga la pena, es que resalta otros valores, ¿no? Y que esto es una reflexión que tenemos también desde el feminismo, ¿no? Que decimos, o desde los feminismos, que decimos, pues el problema es que lo que está valorado en la cultura es lo que se construye a partir del paradigma de la masculinidad, ¿no? Pero tenemos otras formas de hacer las cosas que también son valiosas, quizás igual o más valiosas, ¿no? Entonces, la idea, sobre todo desde el feminismo cultural, es cómo revaloramos eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta del documental es que justo pone énfasis sobre la comunidad, ¿no? Eso es lo que hace que valga la pena la vida, ¿no? La construcción de la comunidad, cómo son estas historias de vida entrelazadas que se van volviendo a juntar en determinados puntos, y el activismo, lo que genera esta comunidad. Eso es lo que hace que la vida valga la pena, desde mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que el documental nos enseña la otra perspectiva, el modelo social de la discapacidad, que justamente es lo que estamos hablando. El modelo social de la discapacidad nos dice, digamos, el problema, si lo queremos ver así, entre comillas, ¿no? O sea, no está en la persona, ¿no? O sea, la discapacidad no es una cuestión individual. La discapacidad surge a partir de las barreras sociales, ¿no? Y entendidas estas barreras como barreras físicas, por ejemplo, la falta de rampas o de transporte accesible, barreras actitudinales, sobre todo los prejuicios, los estereotipos. O sea, esta parte en el documental en donde dice, cuando íbamos por un helado, no nos querían dejar pasar porque a quienes estaban comprando el helado les incomodaba que estuviéramos ahí. Y ustedes dirán, bueno, eso pasaba hace años. No, eso le pasa actualmente a todas las personas con discapacidad. Cuando llegan a un lugar, o sea, lo primero que reciben, si la discapacidad es visible, son miradas, ¿no? Que hacen un escrutinio del valor de la persona. Lo mismo cuando vas a pedir acceso a la educación o al trabajo, por una cuestión individual, miden, o sea, sin evaluar ninguna otra cosa, tus habilidades, capacidades, etcétera, ¿no? Y entonces eso es muy complicado, y justamente, o sea, creo que a diferencia del modelo médico, el modelo médico o el de prescindencia, ¿no? Que buscaba prescindir de las personas con discapacidad, que fue antes del modelo médico, lo vemos justamente cuando Judy dice, parecería que la sociedad nos prefiere muertos. Y eso es muy duro, pero es cierto porque la sociedad deja de eliminar las barreras y al contrario, ¿no? Genera mayores barreras para que las personas con discapacidad no puedan acceder. Y creo que eso nos habla de una asimetría de poder, ¿no? Lo mismo que pasa en género, pasa aquí, porque es una asimetría de poder respecto de las personas que ejercen capacitismo, ¿no? Que se consideran como plenas en estos temas que decía William, de salud, de lo que quieras, y generan un sistema de asimetría de poder y de opresión sobre quienes no cumplen esos estándares de la mal llamada normalidad, ¿no? Oye, Mariana, ¿no sé, nos podrías platicar un poquito más de este paradigma anterior que nos mencionabas, como para que la gente que nos escuche sepa como la diferencia, o sea, sepa cómo se trataba la discapacidad antes, en este momento, y digo, poder comparar un poquito, ver como de dónde venimos, hacia dónde vamos, etcétera. Ah, claro, un poco de historia. Eso lo debía haber hecho antes. Pido una disculpa. No. El primer modelo, digamos, es el modelo de prescindencia.
o tratar de prescindir de las personas con discapacidad. Si nos vamos como a la Edad Media, lo podemos ver ahí. Cuando nacía una persona con discapacidad, lo que se hacía era matarla. ¿Por qué? Porque se consideraba que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad. Entonces, pues si desaparecen, mucho mejor, ¿no? Eso después evolucionó al modelo médico, de pobrecitos enfermitos, no cumplen mi estándar de normalidad, entonces vamos a rehabilitarlos y cuando se rehabiliten, entonces los vamos a poder integrar a la sociedad. Y después de eso, con el movimiento de vida independiente en Estados Unidos alrededor de los 60s, pasamos al modelo social de la discapacidad, que nos dice, oye, no te equivoques, no es que yo esté enfermo, no es que el problema esté en mí. El problema está en las barreras que tú como sociedad estableces y no reconoces la diversidad de las personas que existen en el mundo. ¿Y más o menos cuándo se da el cambio de presidencia a modelo de salud? Muy más o menos. No sé, una fecha exacta es... No, pero o sea, tipo finales del siglo XIX, me imagino. Sí, ¿no? más Principios o del menos, siglo XX. sí. O sea, es algo reciente, es lo que también quiero que la gente oiga. Sí. O sea, Y perdón, eso también tiene que ver con el pasaje de un modelo al modelo médico en general, ¿no? Cuando se desarrolla la profesión médica, cuando empezamos a tener médicos, que esto también desde el feminismo lo analizamos mucho en torno a justo la figura de la bruja, ¿no? O sea, las mujeres que se dedicaban a la profesión de la salud, a la herbolaria, como curanderas, etcétera, pero que después viene la profesión médica, según esto, ¿no? Que obviamente son hombres que se supone que tienen una formación científica, que aunque sabemos que los primeros médicos, o sea, francamente le voy toda la vida a la curandera que a los primeros médicos. A la partera. Pero que ellos empiezan bajo este velo de la ciencia a decir qué es y qué no es, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, o sea, son a partir de ese paradigma de la profesión médica y de la ciencia, entre comillas, que empieza a surgir el modelo médico de la discapacidad también, ¿no? Pero quería yo volver un poco al tema de, bueno, para empezar, decir que de manera narrativa me parece que Me Before You incluso se va al modelo anterior. O sea, sí es el modelo médico, pero incluso pareciera como que en esta narrativa de que su vida no vale la pena, y entonces mejor eliminémoslo de la faz de la tierra, que se va incluso al modelo de presidencia, ¿no? Pero volviendo un poco al documental, porque creo que hay muchísimo que hablar del documental, me interesa mucho que platiquemos sobre el tema de la segregación, ¿no? Que lo vemos de manera muy clara en la educación, ¿no? Que justo nos platica Judy de cómo los mandaban al sótano, ¿no? Que sí la admitieron para un programa de educación especial en una escuela pública, pero las personas con discapacidad estaban en el sótano, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay quienes continúan defendiendo como la segregación en la educación para el tema de discapacidad, y hay una reflexión ahí que podemos hablar incluso asemejándolo, haciendo la metáfora con el tema de raza, ¿no? Que sabíamos que durante siglos o incluso jurídicamente se decía que la segregación en la educación basada en raza no tenía nada de malo, ¿no? Que simplemente eran instituciones distintas, la frase era iguales pero separadas, ¿no? Y entonces la defensa de la segregación decía, pues es que son comunidades distintas que tienen necesidades distintas y entonces por eso vamos a segregar, que por supuesto hoy cuando lo vemos en raza nos parece totalmente absurdo, ¿no? Y lo que se dijo, y es el precedente de la corte, en este caso tan famoso que es Brown contra Board of Education, que dice, no, la segregación es inherentemente discriminatoria, ¿no? Porque estás haciendo dos categorías de personas y inevitablemente la persona que está en situación de desventaja, o más bien la escuela o la institución que está en la situación de desventaja, es quien va a recibir menos fondos, menos atención, etcétera, ¿no? Entonces, no sé qué opines sobre en qué medida esta reflexión aplica también al tema de discapacidad como lo vemos en el documental. Desde mi perspectiva muy particular y la perspectiva del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la educación especial, como tú lo mencionas, es segregadora y tiene los mismos
digamos, principios que lo que se utilizaba con el equal but separated para la comunidad afrodescendiente, ¿no? O sea, sí te permito que entres a ejercer tu derecho a la educación, pero separadito, con otras circunstancias, en otro salón, en donde no te vea, etc. Y eso es muy problemático, porque en realidad no estás garantizando el mismo derecho, con las mismas características, la misma calidad, etc. Yo sé, o sea, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando dirán, oye, pero se necesitan a lo mejor ciertos ajustes o ciertos apoyos que no se pueden dar de manera general a todos. Y la respuesta es, pensemos en los sistemas educativos. Los sistemas educativos están creados, insisto, todo en esta vida, pero también los sistemas educativos están creados a partir del capacitismo, tomando en cuenta a un tipo estandarizado de niño, ¿no? Entonces, si hacemos una segregación, no estamos modificando ese sistema capacitista, lo estamos alimentando. Más bien lo que tendríamos que hacer sería modificar estos sistemas y en todo caso generar los apoyos necesarios, ¿no? Y modificar la currícula como se ha hecho en otros países, por ejemplo Colombia, etcétera, que se ven las necesidades específicas, se modifica la currícula y entonces un niño, niña con discapacidad puede entrar a la clase regular, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque además de la calidad educativa, etcétera, les permite a las personas convivir con la diversidad de personas que existen, porque si no, sales de la escuela y entonces parece que no existen las personas con discapacidad, porque o están encerradas en sus casas, porque literalmente muchas están encerradas porque por las condiciones físicas o por la violencia familiar, etcétera, no pueden salir de su casa, o están segregadas en una escuela totalmente aparte. Aunque debo decir que hay cierta parte de la comunidad de personas con discapacidad que sostiene que para ciertos grupos de personas con discapacidad se requerirían ciertas escuelas en donde vayan estos grupos. Por ejemplo, hablo de la comunidad sorda, en donde lo que se trata de enseñar ahí es no solamente una lengua, sino toda una cultura, ¿no? O las necesidades de las personas con discapacidad múltiple. Pero bueno, esos son temas que también reconoce el comité en su observación consultiva número 4, por si lo quieren consultar, pero en general habla de la idea y de la importancia de considerar una educación inclusiva, es decir, todos en el mismo salón, a diferencia de la educación especial, que es una educación segregada. ¿Okay? Pero hago una pregunta aquí, Mariana. Quizá montándonos un poquito en lo que platicamos en la cita pasada sobre deportes paralímpicos. Aquí Jimena y yo tenemos un desacuerdo fundamental en el hecho de que yo sí creo que para tener una sociedad como la que ves en este documental, que es una sociedad que privilegia a la comunidad, que es una sociedad que privilegia la igualdad, en la cual todos vamos juntos, etcétera, etcétera, sí tiene que haber un cambio paradigmático de los ideales mismos de la sociedad. Entonces, yo lo decía en la cita pasada, no, yo creo que no puedes tener a la vez la sociedad que produce al hombre más rápido del mundo y también se preocupa por la comunidad como un todo. Jimena sí cree, pongo palabras en su boca, pero sí cree que se pueden los dos. Yo creo que no, yo creo que debes privilegiar el uno al otro. Pero no sé cómo se vea desde tu comunidad, desde las batallas que tú estás haciendo. Es decir, tú sí crees que se pueda tener los dos, que puedas tener una sociedad hiperespecializada en la cual, por ejemplo, en esto que decías de clases, tengamos los mejores en kinder y en primaria, así tengamos a los mejores matemáticos del mundo y sea súper especializado y también incluyamos a todos, o tenemos que quizá quitar
el énfasis porque tiene que ver con recursos limitados, ¿no? Quitar el énfasis en una cosa, en el individuo y en el desarrollo del individuo completamente libre para privilegiar el desarrollo de una comunidad en la cual se necesitan, digamos, favorecer otras cosas. Pues la verdad es que yo creo, o sea, yo estoy en el equipo de Jimena en esta pregunta, porque yo creo que sí podemos llegar a tener una sociedad igualitaria, ¿no? En donde todas, todos y todes tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y eso no implica que la calidad baje. Porque, ¿sabes qué? Ese argumento me suena mucho a lo que se decía cuando se negaba la contratación de personas con discapacidad, porque las empresas decían, nosotros queremos seguir siendo los mejores, pero si contratamos personas con discapacidad, entonces vamos a bajar nuestra calidad. Y creo que ahí se refleja cañón otra vez el modelo médico, porque entonces entendemos que automáticamente las personas con discapacidad van a bajar la calidad de las cosas en el ámbito educativo, laboral, etcétera. Y eso no necesariamente es así. O sea, en todo caso, quizá tendré que hacer ajustes razonables, ¿no? Poner algunos apoyos necesarios, quizá en algunos casos, no en todos, pero eso no implica bajar una calidad en nada. Todo lo contrario, o sea, entre más abramos espacios y más igualitarios seamos, la calidad aumenta, no al revés. No, por eso decía, en un cambio de los fundamentos, es decir, que la calidad tenga que ver más con principios de diversidad, igualdad, etcétera, y menos con principios de individualidad, excelencia individual de una persona por encima de todos. O sea, justo por ahí iba, ¿no? Un poquito mi pregunta, porque tú como eres abogada, ¿no? Y Jimena siempre lo platica, los recursos son limitados, ¿no? Entonces yo lo decía más a ese primer nivel. Por supuesto que no te baja la calidad el que incluyas por ejemplo, lo que decíamos con los deportistas o que incluyas personas con capacidad, pero nuestra visión fundamental de lo que debe de propiciar la sociedad, pues la nuestra en la que vivimos, que es la que tú dices ahorita, la que se quejan las empresas, tiene que ver con excelencia individual, ¿no? De un individuo por encima de todos, de volverme el mejor. Y quizá esa excelencia puede darse con fundamentos distintos, ¿no? Una excelencia que tenga que ver con, como tú dices, diversidad, comunidad, igualdad, cariño, lo que mencionaba Jimena al principio, ¿no? Cuidado, etcétera, etcétera, como una reinterpretación social del concepto de calidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y creo que también ahí tiene que ver un poco, como en todo, ¿no? El capitalismo, ¿no? Exacto, también ahí nos juega un poco en contra, ¿no? De estos estándares de producción, y estos estándares de producción igual estandarizados en un cierto tipo de persona, etcétera. Entonces también habría que replantear un poco esos temas. Pues creo que coincido plenamente con lo que decía Mariana, en el sentido que sí creo que es un paradigma del capitalismo, este mito de que el individuo puede solo, ¿no? El individuo puede solo y puede hacerse solo y puede seguir adelante solo y hacer su fortuna solo, ¿no? Y uso solo intencionalmente porque también es un paradigma patriarcal, ¿no? Aquí se juntan estas dos cosas. Y creo que de lo más interesante del documental es que justo se rompe esto, ¿no? Tenemos un momento en donde ellos están en el camp, y ahorita regresamos al documental porque me interesa muchísimo, pero ellos dicen, es la primera vez que me di cuenta que alguien podía cuidarme, que no solo es mi papá o mi mamá, ¿no? Alguien que no tiene como esta expectativa de cuidado, de cierta manera, pero entonces todas y todos nos cuidábamos los unos a los otros, ¿no? ¿Cómo eso desafía este paradigma capitalista? Me encanta, ¿no? Y es una noción que no solamente aplica para el tema de discapacidad, ¿no? O sea, la idea de que el trabajo de cuidado puede ser revalorado y que todas y todos podemos cuidarnos unos a otros, me parece que es increíble.
ahí me gustaría hacer solamente un apunte rápido porque bajo el modelo social de la discapacidad, este tema de cuidados, entre comillas, digamos, tiene alguna problemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de cuidados, se entiende que las personas con discapacidad son objetos de cuidado. Y entonces, pues justamente pierden su calidad de sujetos de derechos, ¿no? Y por eso la convención habla de sistemas de apoyo para la vida independiente. Y creo que, o sea, parecería como un juego de palabras, pero en realidad no lo es, porque cuando hablamos de apoyos para la vida independiente, hablamos de sujetos de derechos y no de objetos de cuidado. Pero está increíble que digas eso, Entiendo Mariana. perfecto esto. No, perdón. Creo que sí es importante hacer estas precisiones del lenguaje, pero por otra parte me habla de que la noción de cuidado está también ya en un cuadro como de que es algo que no es valorado. No sé No, si me explico. Es que a lo que dices, Jimena, está perfecto cómo lo pone Mariana, porque primero dice, los hace ver como objetos de cuidado, pero si lo ves como pura negatividad, a ver, es que todos somos objetos de cuidado. Y entonces justo lo que tú dices, Jimena, es, por alguna razón nuestra sociedad nos ha hecho creer que podemos ser objetos que no requieren del cuidado de otros, que somos, como decía esta película de Hugh Grant, que todos los hombres son unas islas en sí mismos, ¿no? Y no, es que si está, o sea, por un lado está bien negar que una persona con discapacidad sea un objeto de cuidado solo en el paradigma en el cual pensamos que puede haber sujetos independientes del cuidado, pero yo iría un paso más a decir no, al revés, más bien aprendamos y digamos, es que todos somos objetos de cuidado. O sea, nadie puede ser un objeto o sujeto independiente, solito, que se vale por sí mismo. O sea, todos necesitamos el cuidado de alguien más. Es el principio del ser humano, es que necesitas que otras personas te cuiden, ¿no? Y creo que justo nos habla, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo cuestionaría la noción de que el requerir cuidado es ser objeto, ¿no? O sea, porque justo me remite a la idea, o sea, quitaría esa noción, porque justo nos remite a la idea de que cuidado es algo que se tiene que hacer para otra persona, ¿no? O que se tiene que hacer como en esta idea de dependencia, que no necesariamente, ¿no? O sea, como que invitaría un poco a deconstruir también estas nociones, aunque entiendo perfecto por qué se hace esa precisión y usemos los términos que son más correctos o que nos alejan quizás de esta idea de dependencia o de padecimiento de alguna manera, ¿no? O sea, porque justo mi invitación sería a repensar la noción de cuidado, ¿no? O sea, no como algo que se le debe a una persona o que es objeto de, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del documental, me parece súper interesante. O sea, bueno, primero quiero hablar de esta frase con la que empieza el documental, que es, ¿quieres ver a personas con discapacidad retratadas como personas? O sea, esa es la primera frase del documental y que realmente te tumba. No sé si quieran comentar cómo eso pone el tono sobre cómo el CAMP presenta un cambio o un modelo distinto al modelo médico. Sí, totalmente. O sea, y creo que se hace esa precisión porque en general, bajo el modelo médico, las personas las personas con discapacidad no son vistas como personas, son vistas con un carácter, digamos, inferior en virtud de que se les establece un diagnóstico y por lo tanto sinónimo de enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, en general, tienen menos derechos absolutamente en todo lo que te puedas imaginar. O sea, el tema que ustedes me digan, las personas con discapacidad tienen absolutamente menos derechos en todo. Pensemos, por ejemplo, en el tema de capacidad jurídica, ¿no? Las personas con discapacidad actualmente, muchas, están en estado de interdicción. Eso es muy jurídico, pero ¿qué significa? Que un juez considera que alguien es incapaz para tomar decisiones por sí mismo, entonces desaparece para el mundo jurídico y una tercera persona toma decisiones por él.
o por ella o por ella. Y eso es terrible, porque eso es desaparecerlo del mundo jurídico, eso es contrario al artículo 12 de la Convención. El estado de interdicción tendría que desaparecer. Y además no es algo nuevo. Para el feminismo, digo, esta es una lucha ya ganada, ¿no? Las mujeres hace mucho tiempo tampoco tenían, digamos, una capacidad jurídica, digamos, completa, reconocida, y entonces quien tomaba decisiones por esa persona era el esposo, ¿no? Por ejemplo. Y esto para el feminismo ya está superado. Pero para las personas con discapacidad o para muchas mujeres con discapacidad sigue siendo un tema. Esta parte tiene que ver también muchísimo con autonomía, ¿no? Y las reflexiones que hacemos también desde los feminismos sobre el tema de autonomía y lo que implica autonomía, ¿no? Que así como invito a repensar la noción de cuidado y desasociarla de la noción de dependencia, pues también el tema de autonomía tendría que replantearse, ¿no? Porque justo autonomía no es esta ficción del individuo desde el capacitismo, ¿no? Que puede hacer todas estas cosas, ¿no? Sino que justo tendríamos que repensar también la noción de autonomía en este sentido que estás enmarcando, Mariana, como la capacidad de tomar mis propias decisiones, ¿no? Y creo que eso es muy interesante también en el camp, ¿no? Y cómo vemos, pues, que tienen discusiones que ellos dicen que nunca habían tenido, ¿no? Que son pláticas sobre, pues, su adolescencia, su vida, su familia, que pues que nunca habían tenido un espacio seguro para tener, ¿no? Claro, autonomía, individualidad, y además hay una frase que me gusta mucho cuando los campistas están platicando, ¿no? Y le preguntan a una chica qué opina de lo que sea, y justo la manera en cómo se dirige a esa chica, le responden y le dicen, acuérdate que estás hablando con ella, no sobre ella, porque justamente cuando hay personas con discapacidad, pareciera que las personas con discapacidad desaparecen para el resto del mundo. Entonces, si ustedes se fijan, que quizá no les ha tocado, pero si va una persona con discapacidad acompañada de una persona sin discapacidad, a quien se dirige la sociedad es a la persona sin discapacidad, y entonces ahí nulifican a la persona con discapacidad, y eso es terrible, es sumamente agresivo. Lo mismo que le pasa a las mujeres, ¿no? Si van acompañadas de un hombre a quien se le habla o a quien se le da la cuenta, etcétera, etcétera, es al hombre y no a la mujer. Entonces, y justamente aquí creo que no sé si quieren que lo saquemos aquí un poco más adelante, a hablar del tema de la interseccionalidad, que me parece muy interesante. Sí, yo creo que una parte súper, súper potente del documental es justo este momento en el que llegan las Panteras Negras a ayudar a la manifestación, es una ocupa realmente, ¿no? A la ocupa que hacen del edificio público. Es carta, entonces me imagino que hacer por ahí del 83, 84, por ahí, ¿no? Pero bueno, y además tomando en cuenta que las mismas Panteras Negras tienen históricamente muchos problemas, ¿no? Especialmente con el trato que le daban a las mujeres dentro de la organización. O sea, eso es bien sabido. Pero aún así, el diálogo ahí es muy interesante, ¿no? Lo que dicen cuando las personas le preguntan a las Panteras Negras, le dicen, oigan, es que ustedes tienen muy poquitos recursos. ¿Sí? Ya se ha minimizado mucho el poder de esa organización, y les preguntan por qué vienen a ayudarnos, y se da esta cosa de una como interseccionalidad casi inconsciente, ¿no? O sea, lo que dicen, a ver, es que nosotros somos un grupo oprimido, ustedes son un grupo oprimido. O sea, yo creo que es tan simple como eso, ¿eh? Nos reconocemos, hay que ayudarnos, ¿no? Punto. O sea, más allá de cualquier cosa, más allá de problemas particulares o individuales de cada una de las luchas, a mí me gusta mucho ese momento, porque en el corazón simplemente están haciendo lo más básico, que es ambos reconocerse como oprimidos y por lo tanto como necesitados en la ayuda y en el apoyo el uno del otro, más allá de cualquier diferencia que puedan tener el uno con el otro y hacia el adentro de sus propias organizaciones, ¿no? Y eso
yo creo que habla muchísimo. Sin duda, creo que también ahí se puede ver un apoyo de la comunidad LGTBIQ+, Claro. ¿no? Porque van, creo que una chica con su novia, ¿no? Que se identifican como lesbianas, y apoyan también a la Ocupa aquí. Y justamente, además de que forman parte de varios grupos de opresión, que lo que hace el sistema social en general, si ustedes se dan cuenta, es todos los grupos de opresión los hacemos a un ladito porque nos molestan y entonces así limitamos el ejercicio de derechos, y creo que ahí se ve un ejercicio de poder clarísimo que justamente demuestra estos sistemas de opresión. Creo que justamente por eso es muy importante hablar de interseccionalidad como lo hace Kimberly Crenshaw, ¿no? De la que ustedes han hablado aquí en otras citas, y que nos habla de que la interseccionalidad es cuando convergen dos o más sistemas de opresión y hablamos de cosas, digamos, súper específicas que no vivirían otras poblaciones. Entonces, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, hablamos de una intersección muy específica a la que se enfrentan con diferentes violencias y diferentes barreras a las que no se enfrentan mujeres sin discapacidad. Por ejemplo, que el reconocimiento a la capacidad jurídica, la esterilización forzada o el aborto forzado. Esto siempre lo digo cuando platico, ¿no?, con mis alumnos, pero para el feminismo, por ejemplo, una de las máximas es que el cuerpo es nuestro primer territorio. Pues para las mujeres con discapacidad eso todavía no es una realidad, porque como les digo, existen esterilizaciones forzadas, además auspiciadas por el Estado, ¿no? Tenemos normas oficiales mexicanas que autorizan esterilizaciones forzadas, o que se puede institucionalizar a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial. Entonces ni siquiera son libres para tomar autónomamente sus decisiones. O por ejemplo, diferentes tipos de violencias a las que se enfrentan que ni siquiera las piensan las mujeres sin discapacidad. Por ejemplo, que el hecho de que alguien que necesite una asistencia, ¿no?, por ejemplo, humana, para hacer un traslado de la silla a la cama o de la cama a la silla, si quien le genera ese apoyo se niega a hacerlo, ese también es un tipo de violencia, ¿no? El que no te ayuden para hacer tus actividades de la vida cotidiana, para comer, para bañarte, etcétera. Ese es otro tipo de violencia que también está en la intersección de género y discapacidad. Y no solamente hablamos de esto, hablamos que la intersección nos refleja demasiadas desigualdades que vemos. O sea, si bien es cierto, las mujeres enfrentan una gran desigualdad todavía respecto de los hombres, las mujeres con discapacidad los enfrentan todavía mucho más en todos los ámbitos de la vida. Entran muy poco a la educación, solamente alrededor del 3% de las personas con discapacidad tienen una educación, y no hablemos de una educación superior o de maestría. Tampoco tienen acceso al trabajo. Cuando tienen acceso al trabajo lo tienen en puestos estereotipados, de bajo nivel, que no pueden crecer laboralmente, sin seguridad social, y por eso se encuentran en los deciles más pobres de la población, ¿no? Y todo lo que han logrado las mujeres gracias al feminismo, la verdad es que seguimos teniendo muchas deudas pendientes las mujeres con discapacidad. O sea, en absolutamente todos los derechos siempre van a ver que las mujeres con discapacidad o no existimos porque no tenemos una participación y no tenemos esos derechos, o los tenemos súper menoscabados. O sea, y un ejemplo clarísimo de eso es, sí, en este momento tenemos una paridad, entre comillas, por género en el Congreso. Díganme, de las mujeres del Congreso, ¿cuántas tienen discapacidad? ¿Una? ¿Dos?
Tenemos cuántas ministras en la Suprema Corte. ¿Cuántas de las ministras tienen discapacidad? ¿Cuáles de nuestros modelos maravillosos del feminismo son mujeres con discapacidad? Porque tenemos representantes muy importantes del feminismo negro, mujeres indígenas, de otras interseccionalidades. Pero ustedes piensen en alguna feminista, por ejemplo, que admiren muchísimo y que sea una feminista con discapacidad. La verdad es que no existe. Y no es que no haya, es que no tienen la oportunidad de tener esa representación. Y esa representación es súper importante, porque tal parecería que las mujeres con discapacidad no existen. O si existen, solamente se les da oportunidad de participar en algunos foros que tienen que ver con temas de discapacidad. Pero esto no es una realidad, porque así como las mujeres debemos estar en todos aquellos lugares en donde se toman decisiones, pues también las mujeres con discapacidad, porque tenemos que levantar la voz y tenemos que hacer ver las barreras y las intersecciones que nadie más vería. Y esto es un hecho. Les pongo un ejemplo muy sencillo, yéndonos a algo mucho más básico. Acceso a la salud sexual y reproductiva. Es algo que en general se les niega a las mujeres con discapacidad porque se consideran como seres asexuados, para empezar. No pueden tomar libremente decisión sobre su cuerpo, si quieren tener relaciones sexuales o no. Muchas veces son sometidas a tratamientos que no les permiten desarrollarse, digamos, sexualmente, y sus cuerpos quedan como los de una niña, o se les esteriliza porque se cree que así, por lo menos si son violadas, pues no van a quedar embarazadas, ¿no? Y esto no nos soluciona un problema de raíz, al contrario, vulnera derechos sexuales y reproductivos. Y todavía, para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, pensemos en algo súper simple que las mujeres sin discapacidad realizan todo el tiempo. Por ejemplo, exámenes ginecológicos. Sin embargo, si pensamos en mujeres con discapacidad, los exámenes ginecológicos o de mama para el cáncer, etcétera, se hacen de manera súper inaccesible, en unas camitas que son muy altas, en donde se tienen que abrir las piernas en un compás, a veces imposible para ciertas mujeres con discapacidad, y no se piensa en la accesibilidad de estos servicios, y por lo tanto es imposible acceder a estos servicios, sin pensar además en que las mujeres con discapacidad son súper diversas, ¿no? No hay solo un tipo de mujer con discapacidad, hay un montón. Y entonces cada una se enfrenta a barreras totalmente diferentes. El mismo ejemplo, piensen que en los servicios de salud no se cuenta con intérprete de lengua de señas capacitada, y entonces pues las mujeres con discapacidad, qué pena, no pueden tener acceso a servicios de salud. Ahí el testimonio en el documental es increíble para darse cuenta de esto, ¿no? La mujer que tiene dolor pélvico, dolor de estómago, y va al doctor y al hospital de emergencias, y el doctor, sin pensarlo, dice, pues esto tiene que ser apendicitis, pero dice que tiene que ser apendicitis porque no puede ser nada más, porque en su mente es imposible que esta mujer sea sexualmente activa. Ella lo dice, ¿no? Entonces le hacen una apendectomía, creo que así se dice, y encuentran que el apéndice está completamente sano, y ya llega el doctor de esta chava y dice, no, pues a ver, espérate, y le hace un examen pélvico y dice, no, pues probablemente tengas gonorrea. Y entonces en su testimonio dice, o sea, aquí lo feo es que a mí me ven como una persona, primero que nada, incapaz de ser sexualmente activa, pero aún peor, incapaz de ser deseada. ¿Sí? O sea, no soy sujeto de deseo. O sea, más no puedo ser sujeto deseado. Eso es fuertísimo. Justo creo que este ejemplo es emblemático que vemos en el documental, porque se saltan el consentimiento informado para la apendicitis también, o sea, bueno, para la supuesta apendicitis o para hacerle la cirugía.
justo en esta noción que hablábamos de autonomía, ¿no? Se asume que no tienen autonomía sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, y cómo eso se traduce de manera muy particular para las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque también hay esa carga de género que ya desde el patriarcado se nos dice que no tenemos autonomía sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, cómo esto converge en las mujeres con discapacidad, creo que es clarísimo, ¿no? Y particularmente justo en lo que mencionas, que es derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Volviendo un poco al documental, bueno, quisiera yo como para ir cerrando como con dos reflexiones, ¿no? Una que ya hemos tocado a lo largo de toda la cita que tiene que ver con los puntos en común entre las reflexiones que hacemos desde los feminismos y las reflexiones que hacemos sobre el tema de discapacidad, que creo que ya hemos tocado algunos puntos, pero por ejemplo en el documental me encanta esta parte que me recuerda a las reflexiones desde los feminismos de escucho tu experiencia, te veo y te creo, ¿no? Que es algo como muy importante que necesitamos, ¿no? Por otra parte, pues que son reflexiones que no se pueden hacer sobre una comunidad sin la participación de esa comunidad, ¿no? Y finalmente, me interesa muchísimo, y si tienes alguna reflexión final, Mariana, el tema de la estrategia política, ¿no? Cómo esta comunidad, a partir de sus experiencias y a partir de la construcción que se hace en grupo en el camp, se vuelve un movimiento, ¿no? Y cómo ese movimiento incide, me parece muy interesante también en el contexto histórico, ¿no? Sí, creo que el logro del movimiento, y se puede ver perfectamente en el documental, es que se unieron todas las personas con discapacidad, ¿no? Y lucharon por el reconocimiento de sus derechos civiles. O sea, para empezar, por el tema de la accesibilidad, y después por poder entrar a la educación, al trabajo, etcétera. Entonces creo que esta conquista de derechos es muy importante, pero sí me gustaría resaltar que ese es un ejercicio que se hizo en Estados Unidos, y que en Estados Unidos se ha avanzado, pero que en muchos países, sobre todo de la región de América Latina, nos hace falta muchísimo. Y si no me creen, o sea, salgan de su casa en la esquina y díganme si la banqueta es accesible, ¿no? O la representación, o el acceso a la educación o al trabajo. Entonces, nos hace falta mucho. Y nos hace falta, sobre todo, tener en cuenta y escuchar en muchos foros sobre muchos temas a mujeres y a personas con discapacidad en general, ¿no? Y no tratar de hablar por las personas con discapacidad, sino, como habla el mismo movimiento feminista, pasar la voz, y que sean las propias actoras que hablen respecto a sus necesidades. Yo solo me quedaría con algo que quise mencionar, pero no me pareció tan relevante, entonces nomás lo dejo aquí hasta el final para que quien vea el documental y nos haya escuchado lo piense un poquito, que es la cosa del humor. Y entonces hay una cosa del humor en el documental que me parece muy, muy, muy importante que traer a cuenta, porque eh, el que ellos estén en una comunidad en la que pueden hacer chistes sobre su discapacidad, en la que puedan molestarse el uno al otro con su discapacidad. Ahí hay un chiste que un papá le hace a la pareja que se casó, que tienen los dos cerebral palsy, y que el papá le hace una broma que le dijo: ¿por qué no te conseguiste mejor a alguien con polio? Que para alguien de afuera suena así como: no mames, de eso no puedes bromear, y a ellos les parece chistosísimo. Yo creo que tiene dos maneras de entenderla. Una sería la chafa, la manera como chafa del Santi de entenderlo. Es que ya no podemos hacer bromas de todo, es que... Y no tiene que ver con eso, más bien yo creo que hay que verlo al revés. Es que cuando logras estar en una comunidad donde hay igualdad, cuando logras estar en una comunidad donde hay respeto, donde no se ve algo como menor, como donde no se ve algo como una falta, como una enfermedad o algo, ahí se genera el ambiente propicio para hacer chistes. Y ese ambiente no existe en nuestra sociedad. Entonces no se trata de que ya no puedas hacer chistes, Iker, ¿no? Se trata de que estás en una comunidad en la cual tus chistes reflejan esa falta de igualdad, esa falta de
de igualdad estructural, material, etcétera, y por eso no se pueden hacer chistes, ¿no? Porque si fuera todo igual, si todos fuéramos, suena súper, así que si todos fuéramos, no, pero si fue una comunidad como la que vemos en el campamento, como la que vemos en estas familias, pues claro que podrías hacer chistes acerca del asunto, ¿no? Pero las condiciones materiales no son así en este momento. Entonces eso me pareció muy interesante del documental. Pero más allá que eso, creo que, y eso tiene que ver con lo que decíamos en nuestra cita sobre humor con Alexis de Anda, creo que también el humor sirve para empoderar, ¿no? De cierta manera, ¿no? Como tomar cosas que anteriormente habían usado para lastimarte y entonces tú tomarlas y usar el humor un poco no solo para manejar ese odio que has recibido y voltearlo, sino también para quitarle el potencial de lastimarte, ¿no? Sí. Y señalar la injusticia, ¿no? De ese tipo de discursos. Creo que a mí me parece que es muy claro, incluso desde el título del documental, ¿no? Que se llama Crip Camp, ¿no? Que Crip hace referencia a crippled, que es como lisiado o como deformado, ¿no? Una palabra así como con una connotación súper negativa y que se retoma, ¿no? Sí, es el concepto de Butler, de la injuria, que si les interesa está en Claro, su libro. y que es lo mismo con queer y con otro tipo de... Perdón, Mariana. No, justo es lo que tú estás diciendo. Crip se utiliza, por ejemplo, el feminismo crip y muchas cosas con crip, justamente con el mismo sentido que queer. Es una reivindicación del término. Solo eso. Y entonces lo reclamo y lo hago mío y le quito el potencial de lastimarme, ¿no? No, sí lo hago potencia, ¿no? Comunitaria. Pues un poco para cerrar, yo solo quiero decir que yo sí tengo una feminista que admiro, que se llama Mariana Díaz Figueroa y que está aquí con nosotras. Muchas gracias, qué honor. Pero no sé, o sea, creo que sí es importante que tengamos estos referentes y por supuesto comparto absolutamente todo lo que dice sobre cómo la experiencia de las mujeres con discapacidad es y la navegación del mundo es otra, ¿no? Y creo que hay que darle su lugar. No sé si Mariana, tú quisieras cerrar con alguna otra reflexión. Pues solamente agradecerles a ustedes el espacio. La verdad es que ha sido súper enriquecedor y ojalá haya muchos más espacios como estos para hablar de estos temas y otros y que mucha gente se entere, porque es muy necesario, ¿no? Hacer el cambio de chip. Así que les invitaría a eso, solamente a que se cuestionen los prejuicios y estereotipos que se generan a partir de todo este sistema de opresión capacitista y ojalá les hayamos hecho un buen recorte. Ay, oye, y perdón, se me olvidó, pero con esto que dices, Mariana, aprovechando a mis niñes arquitectos y arquitectas y arquitectes, a ver, todo el pedo es ¿eh? O sea, es cambiarte el chip, porque en la arquitectura esto es un problema enorme, ¿sí? Y que no se atiende porque no cambias el chip, porque no piensas cuando estás diseñando, ¿sí? Más bien, porque solo piensas en el default cuando estás diseñando y pensar de antemano en la diversidad cuando diseñas es importantísimo, es un cambio de chip. Entonces, a mis arquitectos que nos estén oyendo, importantísimo todo este episodio, esta cita para el pensamiento de la arquitectura. Y sobre eso decir que, por supuesto, el tema de los espacios es muy importante, pero no solo el tema de los espacios, ¿no? Ya lo decía Mariana, ¿no? Tenemos ahí un tema de acceso a la justicia cuando no hay intérpretes, en fin, o sea, sí tenemos que repensar el mundo, todos desde nuestras trincheras para pensar justo que no es un tema de que las personas tengan que adaptarse al mundo, sino que el mundo tiene que adaptarse a las personas. Y en ese sentido, hay un momento en el que dice Judy, yo no tengo nada que agradecer con que pasen una legislación o con que me hagan rampas o con que adapten el mundo, ¿no? Ese debería de ser el estándar, no es un favor, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo muy claro. Cambio de chip a todos.
Mil gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Erika, Mariana, mil por estar gracias. aquí. Gracias a Erika. ustedes, de verdad. Jimena, a ti no gracias porque Y ese al es tu contrario, default. repito A lo ti de no, Judy. no tengo nada nada que agradecer. No tengo nada que que agradecerte, agradecer. Jimena, a ti, porque tú, esto es el estándar, ¿sí? Entonces a ti no te agradezco, pero a Mariana y a Erika, sí, muchísimo. Nosotros somos el Muchas estándar. gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, queridas.